Bienvenidos nuevamente al curso de Electrodinámica 1. Este es el capítulo 4, sección 7. Campo magnético en medios materiales. En el video anterior nosotros vimos cómo es que en general los átomos tienen una respuesta a un campo magnético externo y definimos lo que es el diamagnetismo y el paramagnetismo. Y lo habíamos definido a través de una cantidad macroscópica, un campo macroscópico que se llama la magnetización. Y por otro lado vimos que la magnetización simplemente se puede representar como dos corrientes. Una corriente volumétrica de magnetización y una corriente superficial de magnetización, las cuales se relacionan con la magnetización del material a través de estas dos ecuaciones. Si nosotros ahora tomamos en cuenta que la corriente que atraviesa un cuerpo tiene dos componentes, la corriente libre y la corriente de magnetización, y reemplazamos la corriente volumétrica de magnetización por la magnetización, podemos llegar a establecer una nueva ecuación en la cual el nuevo campo magnético que se genera, que es la suma de el campo magnético B y la magnetización, simplemente se relacionan con la corriente volumétrica libre. Ahora, este campo magnético nuevo se lo llama el campo o la intensidad de campo magnético, mientras que al vector B usualmente, ¿no es cierto?, se lo llama densidad de flujo magnético. Y aquí tenemos las dos ecuaciones en el sistema gaussiano en color azul, en el sistema internacional en el color café. Si recordamos, ¿no es cierto?, para representar un campo vectorial, aparte de tener su rotacional, necesitamos su divergencia. Ahora, la divergencia del vector intensidad de campo magnético no necesariamente es cero. Eso quiere decir, la divergencia del vector densidad de flujo magnético es cero. Y lo que me daba, ¿no es cierto?, es que el campo densidad de flujo magnético es siempre solenoidal, es decir, que siempre las líneas del campo B son cerradas sobre sí mismas. Mientras que por otro lado, la intensidad de campo magnético no necesariamente es solenoidal, porque su divergencia puede ser diferente de cero y depende de la respuesta del material. Ahora, esto estamos hablando de manera general para cualquier material. Cuando nosotros lleguemos a establecer lo que es un medio lineal, vamos a ver que volvemos a tener en medios lineales el vector intensidad de campo magnético es un campo magnético solenoidal. Y es así, ¿no es cierto?, como nosotros podemos establecer las ecuaciones del campo magnético para medios materiales. Entonces vamos a tener la divergencia y el rotacional de el campo densidad de flujo magnético y obviamente la divergencia y el rotacional del vector intensidad de campo magnético. Y con estas cuatro ecuaciones nosotros podemos definir la respuesta del campo magnético, la respuesta de los materiales, ante un campo magnético B, por ejemplo. Y además hay que recordar, ¿no es cierto?, que al hablar de magnetización, aparece una corriente volumétrica de magnetización y lo que puede ser más importante, ¿no es cierto?, una corriente superficial de magnetización. Ahora, cuando nosotros vemos las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, para los campos magnéticos, podemos establecer inmediatamente las condiciones de frontera, por ejemplo, cuando tenemos dos medios magnéticos y una frontera por la cual está circulando corriente. De manera general, ¿no es cierto?, puede ser corriente libre o corriente de magnetización. Y es así, por ejemplo, si nosotros vemos, ¿no?, que la divergencia del campo densidad de flujo magnético es cero, de aquí, ¿no es cierto?, si cogemos una superficie gaussiana y aplicamos el teorema de Gauss,
vamos a ver que las componentes normales del campo B básicamente tienen que ser continuas cuando atraviesan una frontera, independientemente si hay corriente o no la hay corriente. Y por otro lado, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta que la divergencia del campo A es igual a 0, ¿sí? Es decir, estamos tomando una condición que se llama el gauge de Lorentz, de Coulomb, básicamente vamos a poder llegar, ¿no es cierto?, que el potencial vectorial sobre la frontera tiene que ser continuo. Y eso se puede demostrar fácilmente si nosotros integramos el potencial vectorial desde un lado del medio 1 hasta un lado del medio 2 y hacemos, ¿no es cierto?, que esa integral de camino sea en una longitud que tiende a 0, ¿no? Por otro lado, el vector intensidad de campo magnético, ¿sí?, tiene una divergencia que no necesariamente es nula. Eso quiere decir que las componentes normales del campo H no necesariamente son continuas y pueden ser discontinuas dependiendo de cuál sea la relación de la magnetización entre el medio 1 y el medio 2. Y por otro lado, de las ecuaciones de los rotacionales de los campos magnéticos, utilizando el teorema de Stokes en un contorno cerrado, nosotros podemos llegar a establecer, ¿no es cierto?, que si cogemos un contorno cerrado de un tamaño diferencial, podemos llegar a establecer que las componentes tangenciales de los campos magnéticos B son discontinuas si es que existe cualquier tipo de corriente superficial. Eso quiere decir, ¿no?, que de manera general estas dos corrientes, estos dos campos tangenciales B van a ser discontinuos. Mientras que por otro lado, ¿no?, haciendo un procedimiento similar, vamos a ver que los campos tangenciales de H son básicamente discontinuos solamente cuando hay una corriente libre. Eso quiere decir que si en la superficie no hay una corriente superficial libre, usualmente estas dos cantidades, más bien dicho, necesariamente son iguales. Finalmente, ¿no?, cuando nosotros tenemos los medios diamagnéticos o paramagnéticos, se puede llegar a establecer una relación entre la magnetización de los materiales y el campo magnético H. Hay que notar, ¿no es cierto?, que este campo magnético H que está aquí es el campo magnético total del sistema. Eso quiere decir, es la suma, ¿no?, del campo magnético externo y el campo magnético modificado por la misma magnetización del material. Ahora, de manera general, esta relación puede ser o lineal, ¿sí?, a través de un tensor en el cual, ¿no es cierto?, la magnetización no necesariamente está en dirección del campo H. Y por otro lado, ¿no es cierto?, puede ser no lineal si nosotros consideramos relaciones de orden superior. Ahora, cuando el campo magnético externo no es tan intenso, usualmente los materiales tienen una respuesta lineal. Y si, ¿no es cierto?, el tensor es simétrico, la respuesta del material es usualmente a través de un escalar, donde el escalar, ¿no es cierto?, este se llama la susceptibilidad magnética y puede ser o un escalar en los medios lineales o uno o varios tensores de manera general en los medios no lineales. Entonces, si el medio es lineal usualmente, ¿no es cierto?, que es lo común para los medios magnéticos más simples, la dirección del campo magnético B, el campo magnético H y la magnetización van a ser todas en la misma dirección, recordando, ¿no?, que el campo magnético H y el campo magnético B
es el campo magnético total del sistema, incluyendo el campo magnético externo y el campo magnético generado por la magnetización mismo del material. Si recordamos ahora la otra relación de los materiales en la cual, ¿no es cierto?, el campo magnético B se relaciona con el campo magnético H y la magnetización, y reemplazamos, ¿no?, esta identidad, vamos a tener nosotros que se tiene de manera general una relación lineal entre el campo magnético B y el campo magnético H. Y la relación se la hace a través de la permeabilidad. Simplemente recordando que la permeabilidad en el sistema gaussiano en color azul y en el sistema internacional en color café se definen de diferente manera, al igual que la susceptibilidad. Finalmente, ¿no es cierto?, si es que nosotros tenemos un medio lineal en el que la permeabilidad sea una cantidad constante, eso quiere decir que el medio es homogéneo, básicamente nosotros vamos a tener una relación, ¿no es cierto?, en la cual, según estas dos ecuaciones, y reemplazando la identidad que hay entre el campo magnético B y el campo magnético H, vamos a establecer, ¿no?, una relación que es esta de aquí, que me dice que solamente hay corriente de magnetización cuando hay corriente libre, ya que la corriente total se relaciona con la corriente libre a través de una cantidad que sería la permeabilidad del medio o la permeabilidad relativa del medio, si es que estaríamos en el sistema internacional. Y por lo tanto, no, donde no hay corriente libre, tampoco hay corriente de magnetización. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.